Muy buenos días, abogado, ¿me escucha? Ahí fue. Nelson, ¿cómo le va? Qué ¿Cómo gusto. está, abogado? Ya lo vamos a poner en vivo y en directo. En vivo y en directo. Chévere. Ahí estamos ya. En vivo y en directo con el abogado Joselito Argüello. Abogado, muchas gracias siempre por estar con nosotros para analizar todo lo que ocurre en el país y precisamente, primero dándole la bienvenida y con una pregunta de refilón. De los últimos atentados a periodistas, su opinión de esto, ¿hemos llegado al fondo? ¿Hemos tocado fondo ya o falta más? Mi querido Nelson, muchas gracias por la invitación a este espacio de difusión del pensamiento social que tiene mucha acogida a nivel, no solamente provincial, sino a nivel nacional e internacional. Es preocupante este tipo de actos de corte terroristas que ya se están dando aquí en el país. Ujú. Eh, Nosotros habíamos realizado un estudio que fue sujeto de una publicación conjuntamente con Pedro Granje en el lanzamiento de un libro que se denomina Crimen Organizado en Ecuador, ¿Ya? donde nosotros hacemos una referencia de cómo ha venido evolucionando el sistema delincuencial aquí en el país. Y hoy por hoy, pues llegar a este punto de Ujú. ser un país pacífico con relación a este tipo de acciones de corte terroristas y llegar a este punto, quiere decir que ya estamos en el máximo del tope delincuencial y que de aquí lo único que nos espera es que no nos gobierne de pronto un gobierno democrático, sino que ciñamos nuestras actuaciones dentro del contexto social en esperanzas de que no suceda nada, Claro. de que no se den actos delincuenciales más drásticos y bárbaros de los que en una sociedad civilizada no se puede permitir. Es detestable, deplorable y evidentemente si no se pone ya un freno total a este tipo de acciones, lo que se viene es mucho más terrible en eso, Claro, mucho más terrible. y eso es lo que, por ejemplo, abogado, nos preocupa mucho y se lo consulto a usted cuando dice si no ponemos un pare, pero como sociedad la pregunta que siempre se hace la gente es ¿qué esperar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se debería hacer, abogado? Porque vemos en escalada, ¿no? Hemos venido los secuestros en sí, algo que no pasaba acá y ahora estos mensajes horribles a medios de comunicación. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer, abogado? Definitivamente, hace mucho tiempo usted debe recordarse, mi querido Nelson, salió el secretario de seguridad, el señor Ordóñez, a Ujú. decir que ellos tenían un plan de seguridad y que ese plan se iba a implementar. Creo que Ujú. fue a partir del mes de octubre del año pasado. Lastimosamente, el hecho de no tener conocimiento acerca de la política criminal y de la aplicación de pronto de acciones de corte directa con relación a la seguridad ha hecho que ese plan que ellos manifestaron tenían no se aplique, porque definitivamente no hay plan. Ujú. Ahora, en este punto, dentro del análisis criminológico para frenar la escalada de las olas de violencia y de actos delincuenciales que no son comunes, que ya van más allá de la esfera de la Ujú. delincuencia común, tomando en consideración que estas son conductas delincuenciales importadas, que no nacen de aquí del país, porque evidentemente tenemos un influjo criminal de otras culturas que están más avanzadas con respecto al tema de este accionar que causa zozobra a la ciudadanía. ¿Qué hay que hacer? En primer lugar, ya enfrentar estas acciones con políticas de seguridad más agresivas. ¿En qué sentido? Si bien es cierto, cada estamento del gobierno tiene sus funciones predeterminadas y establecidas dentro de la Constitución, hoy por hoy la policía debe actuar de manera conjunta, aplicando técnicas y métodos de investigación, donde evidentemente la ciudadanía también tiene que ceñirse. Mire, esto es algo que nosotros buscamos el remedio, pero nosotros tenemos la receta. El Código Ya. Orgánico Integral Penal, en su segundo libro que nos habla del procedimiento, determinan cuáles son las técnicas especiales de investigación. Y dentro de esas técnicas especiales de investigación hay una facultad que la ley le concede a la fiscalía como el hecho de regir la acción investigativa y de coordinar las acciones de la policía. ¿Para qué? Para que se apliquen técnicas y acciones investigativas que incluso no lleguen a desplazar dentro del ámbito criminal, criminológico, dentro del contexto social donde se desarrollan este tipo de actividades ilícitas, agentes policiales encubiertos, los cuales efectivamente, incluso la normativa exalta que para frenar esta escalada de pronto de actos delincuenciales deberán formar incluso
parte de estas acciones, de estos grupos delincuenciales y evidentemente poner en alerta al estamento superior y frenar de manera rotunda y total el cometimiento de este tipo de infracciones. ¿Qué le quiero decir? Mire, hablamos de los agentes encubiertos, hablamos de los informantes, que eso nos puede sonar a nosotros de pronto ficticio, como que Claro. estamos viendo una película. No, la ley es clara, la ley establece, le dice, vea, hay que frenar actos delincuenciales de delincuencia organizada, transnacional, internacional, actos terroristas, muy bien. La policía está capacitada a través de agentes encubiertos para infiltrarse en esas organizaciones y desmantelar y desbaratar en concordancia con lo que termina la normativa y aparte en dirección de la Fiscalía. Esto tiene que aplicarse, mire, tenemos la solución ahí desde hace mucho tiempo y soy una de las personas que vengo con conocimiento de causa manifestando que cuando se van a activar esas acciones investigativas que termina la normativa y que tanto nos quejamos y que no aplicamos, Claro, o sea, no conocemos la ley y ahí está la solución. o sea, Eso por un lado. hay herramientas, Joselito, hay herramientas, una preguntita, lo que puedo interpretar, policías sin rostro o infiltrados o jueces sin rostro, que es otra cosa que también se discute. No, son modalidades diferentes. Lo que Ya, yo estoy hablando de la parte técnica y operativa. No nos olvidemos que la policía dentro de su estamento también se dedica al tema de la prevención, ¿no es ya, cierto? Y dentro del marco de la prevención, la ley, el Código Orgánico Integral Penal establece técnicas de investigación en las cuales hay que tener un listado total de las personas que van a actuar en calidad de infiltrados, lo que ok, comúnmente se conoce como agentes encubiertos. claro, Eso no claro. es una ficción aquí en el país, eso es realidad, eso existe dentro de la normativa. Lo que pasa es que la fiscalía y la policía no están capacitados efectivamente para qué, para realizar la adecuación de acción acorde a lo que termina la normativa. Mire, yo no sé si usted tenía conocimiento, usted es un periodista de investigación, pero esto que estoy hablando es algo que ni siquiera la misma policía ha adecuado, porque hay que tomar en consideración algo, que quienes fungen o se adentran de pronto en la aplicación de estas técnicas investigativas, deben ser personas que están legalmente registradas dentro de la Policía Nacional y dentro del sistema de datos de la Fiscalía para saber, en la banda delincuencial de Pepito Piguave le tenemos al agente encubierto Juanito Chalán, en la banda delincuencial del ruso A.B. Situaciones le tenemos infiltrado a los agentes ¿Para qué? Para que estos agentes den el seguimiento y prevenir el cometimiento de acciones delictivas, que efectivamente eso suma de manera total en un porcentaje de un 70% estadísticamente a la prevención del cometimiento de este tipo de infracciones. Definitivamente, Joselito, eso no se hace porque lo que sí se pasa o se escucha es que más bien llegan a estar infiltrados más bien los delincuentes dentro de la policía, que es lo que se ha visto. No, Imagínense, hemos perdido la pelea. Nelson, hay una distorsión con respecto a la acción. Lo que hay es delincuentes dentro de la policía Eso le decía. y no infiltrados dentro de los delincuentes. Lastimosamente nuestra sociedad es así. Terrible. Joselito, hace pocos minutos u horas se mencionaba de estos ataques simultáneos a varios medios que buscando responsabilidades es culpa de la oposición. Y se ha mencionado que esto es un ataque de la gente que quiere sacar al presidente Guillermo Lasso del poder. ¿Cuál es su lectura en torno a estas situaciones? No, mire, yo no creo que exista un cerebro tan maquiavélico, idiota, y que tenga protervos intereses para utilizar una acción de esa naturaleza, una acción que se circunscribe dentro del ámbito terrorista Así es. para definitivamente, callar el tema de la libertad de expresión, porque a la larga hay que reconocer, Nelson, que definitivamente los medios de comunicación, siempre los tradicionales por lo menos, Claro. emiten información que está sesgada y hay que tomar en consideración algo que es muy importante. Lastimosamente se ha desnaturalizado la acción de comunicación en estos medios porque hoy sucumben al tema económico, más no al tema ético público de la información veraz, objetiva y contrastada. Pero estos son actos terroristas que ameritan investigaciones y que definitivamente yo particularmente creo que no están ligados a ningún plan de desestabilización. Lo que sí hay que tomar en cuenta es, hay un dicho que dice piensa mal y acertarás, de que en este país, Nelson, de que en este país un escándalo
tapa otro. Sí, totalmente. Genera distracción y efectivamente lo que sucede, tienes como resultado es que se disipe la atención a cierto punto que está siendo tratado y efectivamente pues ya como los ecuatorianos somos siempre olvidadizos, nos vamos olvidando de los temas que están en boga y que son acciones incluso hasta de corte coyuntural. Pero es demasiado detestable que en nuestro país hay este tipo de acciones de corte terroristas y que tienen que ser juzgadas tal como dice la ley, como terroristas. Hay que despersonalizar a los delincuentes que cometen este tipo de infracciones y caerle con todo el peso de la ley. Y para eso hacemos un llamado a los fiscales, a los jueces, que no es que necesitan actuar sin rostro, lo único que necesitan, mi querido Nelson, es actuar apegados a la ley, porque definitivamente el juez que actúa pegado a la ley es un juez y el fiscal que actúa pegado a la ley es un fiscal. Caso contrario, son dos delincuentes. Totalmente. Carla Cedeño le manda un saludo, dice un saludito para el mejor abogado, Joselito, desde Durán, bendiciones. Le dice acá Carla, Muchas gracias, Carlita muchas Cedeño, gracias, le manda un saludo. Abogado, la utilización de los niños, de los menores, de los niños, bueno, menores no se puede decir, de los niños, de los adolescentes. ¿Qué está pasando dentro de todo esto, obviamente, que estamos aumentando en escalada? ¿Qué pasa con la utilización de los jóvenes y niños en estos casos? ¿Se los debería juzgar como adultos? ¿Qué piensa usted, Joselito? Bueno, definitivamente vemos niños que están en el sicariato, jugando con pistolas, entrenándose para ser sicarios, pero no vemos niños en escuelas, no vemos niños de pronto en acciones de corte cultural, deportivas, porque evidentemente eso para ciertas personas no es una inversión, es un gasto. Y definitivamente la acción preventiva no ha tenido resultado aquí en el país. Y no solamente con este gobierno, hay que ser sincero y objetivo, sino con el gobierno anterior igual, acuérdese. Mire, yo no soy correísta, pero sin embargo uno tiene que hacer referencia a las cosas buenas que le ha pasado al país. Y recuerdo yo que cuando Rafael Correa era presidente de la República, teníamos niños en escuelas que tenían su uniforme, su desayuno y hasta su almuerzo. Claro. Tenían sus útiles escolares. Entonces eso no hay que desmerecer, no hay que desconocer. Esto no me hace correísta a mí, pero sin embargo el punto es, ¿cuál es la variación que ha sufrido desde esa época a la actual? Tenemos niños sin educación, tenemos niños con desnutrición, tenemos niños que efectivamente no son sujetos de la aplicación de una política pública que vaya a satisfacer las necesidades iniciales. Más allá de eso, algo que nadie habla aquí, que el único que ha hablado, y discúlpeme, voy a ser modesto y humilde diciendo esto, pero hay que decir las cosas como son. En este país no existe, mi querido Nelson, un control de la natalidad. Con usted topamos. Sí, usted siempre habla, es verdad. No existe un control de la natalidad. ¿Por qué? Yo no estoy en contra de que de pronto aquellas personas que carecen de los medios económicos para sustentar una familia no tengan familia, no. Lo que sí estoy a favor es que el gobierno debe definitivamente instaurar políticas de control de natalidad. ¿Para qué? Para que aquellas personas que tienen una limitación de corte económica no se llenen de hijos, claro, porque de ahí proviene el auge delincuencial. El papá que tiene 7 hijos y que no tiene nada que dar de comer a sus hijos y que vive en un sector periférico, carente de agua potable, de luz eléctrica, de los servicios básicos necesarios correspondientes, ¿cómo satisface las necesidades primarias que tiene su familia? Con claro, la delincuencia. Esa delincuencia es un factor de pronto de ejemplo para los niños, niñas, adolescentes que evidentemente normalizan esa conducta y quieren repetir esas acciones, y ahí tenemos verdaderos ejércitos de delincuentes, de potenciales delincuentes. Ahora en el punto referente a la imputabilidad de pronto de los menores, mire, de menores de 12 años, ¿sí? Evidentemente son inimputables. Okay. De 12 años para arriba, bueno, ya se conceptúan dentro de lo que es la adolescencia, y más allá de eso ya la responsabilidad penal total existe a partir de los 18 años. Pero no nos olvidemos que la ley tiene una normativa que se llama Código de la Niñez y Adolescencia, donde se juzgan las conductas de los adolescentes. Pero aquí hay que determinar algo que es muy importante, mi querido Nelson, que aquí el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia determina medidas de corte socioeducativas que tienen una finalidad, y que la finalidad de estas medidas no es de pronto garantizar
la comparecencia del adolescente al proceso, sino de reinsertarle en el proceso penal que se está dando en su contra. Pero ¿cómo podemos hablar de una reinserción si las casas de acogida, estos hogares de tránsito, donde ellos de pronto van por una excepcionalidad de internamiento preventivo, se constituyen centros de reclusión donde tienen las mismas acciones que se realizan en las cárceles donde guardan prisión preventiva a los adultos? Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de que esas medidas que se dictan de cortes socioeducativas iniciales tiendan dentro del proceso que se sigue en contra de un adolescente a reinsertarle socialmente? No podemos. Entonces, con respecto a los niños, son inimputables. Tendríamos que hacer una reforma total dentro del ámbito constitucional, legal e incluso observar la normativa de corte internacional, esto es decir, los tratados internacionales de los cuales somos signatarios, donde definitivamente se establece, y no se olvide usted, mi querido Nelson, que eso tiene fuerza de ley a nivel constitucional, los tratados suscritos por el Estado ecuatoriano, en donde definitivamente tendría que yo analizar o decirle a usted y a la ciudadanía que eso prácticamente, la imputación de los niños es algo imposible. Lo que sí se debería hacer es una estrategia más agresiva para poner penas gravísimas a todos esos sinvergüenzas que utilizan a los niños para cometer actos delictuales. No, eso es lo que se debería. Yo estoy totalmente de acuerdo con el tema del control de natalidad. Lamentablemente, como usted dice, Joselito, muy poca gente habla. Creo que usted nomás es el que siempre está ahí hincando el tema. Me parece importante. Esto no es meterse en la vida de la gente, pero creo que sí es un tipo de responsabilidad. Y es cierto, hay gente que no puede. Y es una de las grandes observaciones, gente que no puede mantener un hijo, pero usted le pregunta y resulta que tienen 5. Y entonces es criminal de una u otra manera ese tipo de acciones porque no pueden con uno, imagínense con 4. Y ahí es donde ocurren desgracias, hasta cosas horribles como vender a sus propios hijos, etcétera, etcétera. Ojalá que algún día se tome en serio el tema del control de natalidad. Cambiando un poquito de tema, aunque no está tan alejado, porque está arraizado el tema de la inseguridad, Joselito. ¿Crees que el juicio político de Lasso debería seguir porque seguimos en esta disputa? ¿Crees que una de las soluciones es que precisamente el país tenga un cambio de dirección? Bueno, con respecto a ese tema hay mucha controversia porque hay que analizar dentro del plano político, no solamente nacional e internacional, cuál es el mensaje que le das a la comunidad internacional con relación a la desestabilización interna. ¿Qué sucede? Tenemos delincuencia, tenemos inseguridad, eso afecta de pronto al proceso de inversión externa hacia lo interno aquí en nuestro país. Eso disminuye de pronto la capacidad de rotación económica de la misma economía local. Peor aún, el mensaje, vuelvo y repito, que das afuera. No ha sido un buen gobierno el del presidente Lasso, pero definitivamente hay herramientas de corte constitucional. Mi querido Nelson, usted recordará que nos abanderamos al año de gestión del señor presidente Guillermo Lasso, porque nosotros consideramos que evidentemente no se cumplía al año la parte proporcional del plan de gobierno que él anunció, porque el funcionario público de elección popular presenta un plan y debe ceñirse estrictamente a lo que termine el plan. Claro. Entonces, ¿sabe qué es lo que más afecta a mi querido Nelson? El dime y direte que se lleva en la Asamblea, que hoy te apruebo, nombro la comisión ocasional con 96 votos y que luego te apruebo el llamamiento a juicio político con 56 y que definitivamente hay un trastorno con relación a la fundamentación. O sea, aquí los únicos que están quedando mal, y déjeme decirle con todo respeto y consideración, son aquellas personas que, si bien es cierto, están propiciando un juicio político, pero que definitivamente no saben cómo hacerlo y que tienen las herramientas constitucionales y que definitivamente a capricho no las utilizan. Okay. Yo he visto entrevistas de medios de comunicación tradicionales que entrevistan, mire, yo he hecho una crítica, ayer me lancé un tweet medio grosero. Entrevistan a los abogados constitucionalistas, abogados penalistas, y yo decía, pobres pendejos, porque nunca han pisado una corte, peor aún un juzgado, no tienen conciencia ni realidad definitivamente de lo que es ser abogado y vivir de libre ejercicio de la abogacía. Pero en el punto medular, si usted me pregunta a mí, y no es que esté a favor del presidente Lasso, claro, el punto es cuál es el mensaje que das a la comunidad internacional. Somos una comunidad que en este momento se instala en la barbarie
en la decadencia política, donde se suman los intereses, usted va a ver qué es lo que va a pasar. Ahí no va a pasar absolutamente nada, porque allá viene el tema del reparto, del toma y daca, y definitivamente ahí no va a pasar absolutamente nada. Más allá de eso, que de darse el juicio político y la posible destitución del presidente, usted sabe que hay una sucesión de corte presidencial que la encabeza el vicepresidente y que definitivamente pues es lo que establece la Constitución. Claro, y hay quienes dicen que no va a pasar nada con Borrero tampoco al frente. Que Borrero... Más allá de eso, también hay que tener en consideración algo que es muy importante y que unos dicen que sí, otros dicen que no. El tema de pronto de la muerte cruzada, que definitivamente es una herramienta que tiene el presidente de la República y que en cualquier momento la activará. Y estoy más que seguro, no sé si usted coincide conmigo, de que, bueno, definitivamente si quieren que me vaya, mejor vámonos todos, pim, pim, y se fueron todos a la casa. Y ahí sí va a tener el pueblo ecuatoriano, mi querido Nelson, la oportunidad de elegir pensando, y yo creo, estoy más que convencido, que esos políticos tradicionales que ya andan buscando puesto para una elección de corte presidencial en la izquierda democrática, en Pachacuti, en la misma Revolución Ciudadana, no va a ser elegido ninguno de ellos. Va a salir un candidato de las huestes del pueblo, porque evidentemente ya la gente necesita un cambio. Y estadísticamente, mi querido Nelson, el candidato va ganador a la presidencia de la República, luego de este periodo, el presidente Lasso, va a ser un candidato que vaya comprendido dentro de los 0 a los 46 años. No lo digo yo, estadísticamente, que sintonice con la gente del pueblo, gente joven, porque los políticos caducos, aquellos que ya participaron en la elección anterior, no van a tener ninguna opción de cambio. Así que gente joven, gente nueva, es la que va de pronto a regir los destinos venideros del país. Y ojalá esperemos que lo haga de la mejor manera. Vamos a esperar a ver qué pasa en decir, es decir, Joselito, que la mejor salida serían elecciones, porque claro, si vamos al juicio, se va Lasso, sigue Borrero. Y si Borrero quiere seguir, se quedará el año y pico o los 2 años. La otra es que Borrero renuncie, pero eso es muy poco probable. Y la solución definitiva es que por este empuje del juicio político, Lasso se anime a aplicar la muerte cruzada, que tiene el chance de hacerlo. Claro, exactamente. Y no nos olvidemos también del panorama constitucional que tenemos como herramienta a la sociedad y es el hecho de pronto de continuar en el tema de la revocatoria. Pero yo le digo algo, por ejemplo, si quedara Borrero, definitivamente, usted sabe cómo son las presiones políticas aquí en el país. Si quieren acentuar a alguien en la cabeza, en Carondelet, lo único que le van a hacer es la presión al señor. Tenga la bondad, presente su renuncia y chao. Y luego, pues ya sabemos quién de pronto podría suceder presidencialmente en ese sentido. Sigue esa Esos son los panoramas políticos. Esos son los panoramas políticos, tal y cual como sucedió con este presidente en la época que destituyeron al expresidente Abdalá Bucaram, con Fabián Alarcón. Claro. Cuando se desconoció la sucesión presidencial, porque le tocaba, por ley, le tocaba a la doctora Rosalía Arteaga. Pero lastimosamente en nuestro país así, pues se suben a la camioneta a componerla, se reparten el país y bueno, hacen billete. Tienen para vivir 20,000 vidas, se mueren enseguida y no disfrutan lo que han robado. Así Vamos a ver qué pasa. Joselito Argüello, gracias, mi querido amigo, por siempre estar con nosotros para tratar estos temas. Siempre es chévere tenerte acá y que no sea la última. Bueno, siempre tenemos acá a Joselito y eso es bueno. Chau, chau, Joselito, nos vemos. Muchas gracias. Un saludo. Muy bien, ahí estuvo Joselito Argüello en esta primera etapa de las entrevistas. A ver, lo que entiendo. Yo estoy totalmente de acuerdo y abierto a escuchar todos los criterios. Lo que entiendo del juicio político es que, y eso hay que decírselos a ustedes, a ver, si el motivo es cambiar radicalmente el país, lo mejor es nuevas elecciones, ¿verdad? Porque si no, ya tranquilamente el tiempo pasa volando y en 2 años Lasso se va del poder. La única forma de elecciones anticipadas rápidas es la muerte cruzada, que Lasso debería activarla porque la Asamblea hoy está haciendo un proceso de juicio. Si va el juicio, que me parece también adecuado, porque es el trabajo de la Asamblea, porque si no es el trabajo de la Asamblea, entonces díganme, señores, ¿qué hace la Asamblea? Pero, tomando en consideración el tema del juicio, el que le sucede es Borrero. Ahora, cierto es que Borrero por presiones y Borrero, sabiendo que no tiene experiencia, que dentro de la vicepresidencia no ha hecho nada, lo que supondríamos es que Borrero renuncie, sube a Quisela y en 3 meses elecciones, más rápidas. Pero eso está supeditado a que Borrero quiera renunciar, porque Borrero les puede decir, yo me quedo como presidente de los 2 años.
Y acuérdense que a presidentes ineptos hemos tenido y Borrero puede decir, no, siga tal cual como esté la cosa y yo termino la presidencia. Ahora, aun cuando el tema con Borrero no sea bueno, no se puede, desde el punto de vista político, dejar pasar irregularidades hechas por el presidente de la República. No sé si me captan. No se puede dejar pasar que alguien esté haciendo irregularidades en su trabajo a cuenta de que el contrato se le vence el fin de año. Usted encuentra a alguien robando en su trabajo, usted contrata a un trabajador, ¿verdad? Y lo encuentra robando, usted no dice, híjole, está robando en enero, el contrato se le vence en diciembre, híjole, hay que dejarle nomás. No. Usted coge y dice, se me va, lo denuncio, chao, contrata a otro, ¿verdad? Puede que sea malo, puede que sea mejor, pero contrata. Más o menos es la relación a lo que pasa con el presidente de la República. No se puede solapar, desde el punto de vista político, todo lo que ha pasado, todos los actos irregulares, a cuenta de que, no, pues si ya en 2 años se va, y llega el Borrero, es la misma tontera, no, pues, dejémosle nomás al presidente Lasso. No, me parece que no es correcta esa lectura, mis queridos amigos.